La oratoria. Según el filósofo griego Platón, la oratoria no es más que el arte de seducir las almas a través de la palabra. Otros autores definen la oratoria como el arte de hablar con elocuencia. Diferentemente de estas dos definiciones, la oratoria es la suma de una serie de habilidades que desarrollan algunas personas como empresarios, publicistas, políticos y también educadores para atraer un público en específico. La oratoria tiene una serie de fines muy definidos, como son los de enseñar, orientar, convencer y persuadir. Dentro de la oratoria nosotros encontramos varios tipos. Dentro de esos tipos encontramos, por ejemplo, la oratoria política, que es desarrollada especialmente en las épocas electorales para convencer a un público específico sobre la preferencia hacia algún candidato en específico. Encontramos también la oratoria forense propia del ámbito judicial. La ejercen lo que son los jueces, fiscales del Ministerio Público y también abogados a través de lo que son los juicios orales. La oratoria religiosa también es muy dada. Esta la encontramos nosotros a través de lo que son los sermones y las homilías que desarrollan algunos sacerdotes o pastores o presbíteros de algunas congregaciones en específico. Al igual que esta está la oratoria militar, que se desarrolla básicamente en el ambiente castrense y cuyo propósito es instruir sobre lo que es la defensa y el amor a la patria. Este tipo de oratoria comúnmente es preparada y por el orador es leída, a diferencia de lo que son los otros tipos de oratorias que son de carácter espontáneo. Encontramos adicionalmente lo que es la oratoria social, la oratoria artística y la oratoria empresarial. Por último, vemos la oratoria pedagógica, que también se conoce como oratoria didáctica u oratoria académica. Este tipo de oratoria no es más que el arte de transmitir una serie de conocimientos y cultura a través de la palabra hablada. Como docente me inclino más hacia este tipo de oratoria, donde nosotros vamos a encontrar un auditorio cargado de ganas de aprender y nos convertimos en un orador que debe lograr a través de lo que es la elocuencia transmitir un cúmulo de conocimientos a través de un mensaje específico. Para lograr que este mensaje llegue tal cual se espera, se deben de seguir ciertas pautas. Dentro de esas pautas está dominio del tema y de lo que son los recursos didácticos o de apoyo con los cuales cuenta el orador, el uso de una vestimenta adecuada a ese tipo de auditorio en el cual nos vamos a dirigir, y por supuesto dominio de ese escenario donde estamos. No todas las personas tienen la habilidad de ser elocuentes o de ser oradores. Sin embargo, existen técnicas que se pueden aplicar para aprender esta destreza o esta habilidad vocal. Quienes poseen esta habilidad siempre van a tener un auditorio cargado de mucha energía que indiscutiblemente se traducirá en un éxito al finalizar cada una de las exposiciones.